todas y todos desde Santiago de Chile y muchas gracias Jonathan por la afectuosa presentación. Mi nombre es José Reyes, soy investigador y profesor en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, donde enseño cursos relacionados con ciencia, tecnología y sociedad. Es para mí un enorme gusto y un privilegio poder entrar a sus hogares esta noche. Sé que las circunstancias no son, son muy complicadas en este momento, pero es un esfuerzo conjunto, tanto de ustedes como de los que estamos detrás de la pantalla, para poder llevar contenido educativo que esperamos sea de su interés. Quiero agradecer antes de comenzar al estupendo equipo de la Biblioteca Nacional y a su director Ezio Neira por llevar a cabo este programa de Historia del Perú y también por las facilidades logísticas que han dado para la transmisión. De igual manera a mis colegas Patricia Palma y Lucrecia Enríquez por la ayuda para esta transmisión de esta noche. Esta noche quiero hablarles sobre la historia de la ciencia y tecnología en nuestro país. Vamos a recorrer algunos momentos importantes, vamos a enfatizar en quiénes hicieron posible estos avances y cuál es la importancia de conocer en cómo, por qué y cuándo las ideas científicas y los avances tecnológicos han llegado y han sido adaptados en nuestro país. Antes de dar inicio a la presentación, quisiera invitarlos a escribir sus comentarios, impresiones y preguntas tanto en el chat para quienes están en Zoom como en el post de la Biblioteca Nacional y también a compartir esta charla en su propio muro de Facebook para que así más personas puedan unírsenos esta noche y acompañarnos. Bien, permítame entonces ahora compartir el PowerPoint con la presentación. Ya. Uh-huh. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, lo que quisiera comenzar es dar algunas ideas centrales de cómo vamos a abordar esta presentación. Obviamente, abordar 2 siglos, 200 años desde la Guerra de Independencia hasta el día de hoy es un tema muy desafiante y es un tema también bastante ambicioso, pero lo que he querido es dar como algunas trayectorias, como dice el título, y también incidir en algunos factores, quizás algunos de ellos más conocidos, científicos, quizás que ya se conocen, personajes que están seguramente, que son más o menos del dominio público, pero también he querido un poco abordar en aquellos personajes que quizás son menos conocidos, que además algunos espacios también donde se desarrolla la ciencia de tecnología fuera de laboratorios, fuera de salas de clase, y además también ver cuáles son algunas conclusiones más o menos preliminares de cómo ha sido la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país en estos 2 siglos y hacia dónde más o menos vamos en el futuro. Quisiera acá tener y compartir con ustedes 3 ideas centrales que hay. Obviamente hay muchas más y seguramente hay también otras que merecen ser destacadas, que es algo que ustedes me dirán en los comentarios y en la ronda de preguntas. Pero lo primero que quería decir es que tenemos una rica tradición y una extensa tradición de ciencia y tecnología en el país, ¿no? No solamente desde la independencia, que es el periodo que estamos trabajando en esta charla, sino que podemos irnos mucho más atrás, podemos irnos al periodo colonial, ¿no? Podemos irnos desde incluso a la conquista, o incluso ir hasta el tiempo de Tahuantinsuyo, o a la época anterior a los incas, con las culturas, para encontrar las maneras en las cuales todos estos grupos, estas sociedades que forman lo que actualmente es el país, han tratado de adaptar su entorno, han introducido mecanismos nuevos, han cambiado la forma de pensar y todo eso ha ido sedimentando y creando también un tipo de relación entre nosotros como personas, el entorno y también una serie de artefactos y de innovaciones en lo que llamamos Perú. Ahora, la paradoja aquí es que pese a esta rica tradición, pese a esta extensa historia que se remonta a miles y miles de años,
según los últimos avances, es muy poco lo que conocemos, ¿no? Digamos, o sea, hay muchos estudios, hay varios casos, hay varias biografías también de científicos, pero aún así no hemos logrado todavía cómo abordar los elementos principales, tener como una visión de conjunto, y hemos dejado, y eso es algo que los investigadores, historiadores y otras disciplinas tenemos que reconocer y tenemos que corregir. Hemos dejado fuera a personajes, hemos dejado espacios, hemos dejado regiones y no la hemos integrado en el conocimiento de la historia de la ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, una forma de enmendar estos olvidos, digamos, estas formas quizás involuntarias de amnesia, es reconocer que la ciencia de tecnología no se ha desarrollado de una sola manera, no se ha desarrollado en un solo espacio, sino que también es el resultado de muchos procesos, de muchos actores, de muchos experimentos. Algunos han salido muy bien, otros no han funcionado, pero todo eso tiene que ser parte precisamente de cómo reconocemos el rol que ha tenido la ciencia y la tecnología en el país, ¿no? Entonces, hay también algunos elementos que necesitamos tomar en cuenta, y es que la ciencia y la tecnología no es un elemento aislado, es decir, no es algo que voy a insistir mucho a lo largo de la charla. La ciencia y la tecnología no es algo que solamente compete a los científicos, no es algo que solamente compete a las autoridades, o en todo caso no es algo que está encerrado, restringido a los laboratorios o a los centros de investigación. De hecho, es algo que nos compete a todos, ¿no? Y creo que parte de esta miopía, de esta forma quizás tan reduccionista de enfocar a la ciencia y tecnología como algo aislado, externo, casi que nos llega por magia a veces, o que solamente está en poder de los expertos, entre comillas, eso creo que nos ha perjudicado y ha impedido que podamos tener un desarrollo mucho mayor al que tranquilamente, al que podemos haber comparado en otros lugares. ¿Sí? Entonces, lo que quiero comenzar ahora es hacer una suerte de recorrido transversal por estos últimos 2 siglos. Voy a enfocarme primero en lo que llamo los proyectos nacionales de desarrollo, después vamos a ver un poco los quiebres de este desarrollo, y luego vamos a enfocarnos en aspectos ya más puntuales, por ejemplo, como los espacios, como también personajes en particular. Uh -huh. En primer lugar, y un poco para sentar tono, digamos, de esta explicación, hay que decir que ha habido muchos proyectos de desarrollo tecnocientífico y de innovación en el país, ¿no? Uno podría hacer una lista gigantesca de estos proyectos. Obviamente no todos fueron iguales, no todos se dieron en el mismo lugar, en el mismo momento. Dependió mucho de las condiciones, tanto económicas, políticas, también como el vínculo que tenía el país con el contexto internacional. Pero lo que podemos ver es que esa es una lista muy pequeña, de hecho es una lista básicamente bastante significativa, aún así, de los diferentes intentos que ha tenido el Estado peruano y la sociedad peruana para poder implementar ideas tecnocientíficas en el país, ¿no? Una primera, ya básicamente empezando con la guerra de independencia, tiene que ver con esta sociedad patriótica, que es un grupo de ilustrados, un grupo de personajes prominentes que están saliendo de todo el caos de la guerra de independencia, y que básicamente es como una suerte de continuación de otro grupo previo que existía en la colonia, que es la Sociedad Amante del País, ¿no? Que estaban capitaneados de alguna forma por Hipólito Unanue, que publicaron esta revista magnífica que fue el Mercurio Peruano, y que se trató de alguna forma de recrear, ¿no? Después de la independencia, y además con uno de los miembros, que es José Gregorio Paredes, ¿no? Que es también un científico muy importante en esos años. La sociedad patriótica no duró mucho, los mismos vaivenes políticos, los cambios que había de coyuntura y también de dirigentes, hizo que muchos de ellos se desilusionaran. Por ejemplo, Unanue, que logró sobrevivir a la guerra de independencia, se retiró a su hacienda, la sociedad se disolvió, y habría que esperar todavía un par de décadas más hasta que hayan otros proyectos similares o tan ambiciosos como este, ¿no? Lo que sigue después son algunos intentos también ya más institucionales
por tener una suerte de instituciones dedicadas a la ciencia y la tecnología, ¿no? La Escuela de Ingenieros, por ejemplo, surge como consecuencia de de la industrialización del siglo XIX, del interés por el desarrollo de carácter técnico-científico, por el impulso del Estado a la creación de un cuerpo de profesionales y además también por la necesidad de formar justamente expertos civiles para los siguientes proyectos, tanto públicos como privados, del país, ¿no? La Escuela de Ingenieros, casi un siglo después, se va a convertir en lo que actualmente es la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero junto con eso, vamos a ver también que hay proyectos paralelos muy importantes, que al igual que la UNI o la Escuela de Ingenieros, son de educación, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Que son instituciones muy importantes para formar técnicos y que se van a dar con el giro del siglo XIX hasta el siglo XX. Y después, aparte de eso, tenemos también instituciones mucho más específicas que han buscado responder a problemáticas particulares del país, vinculadas, por ejemplo, con desastres naturales o con prevención de ese tipo de desastres, como es el Instituto Geofísico Nacional, ¿no? Además, la búsqueda de información, la formación de técnicos y expertos, la idea de poder integrar el conocimiento que se obtiene en el país en un marco mucho más amplio para poder precisamente prevenir esta serie de problemáticas. Han habido proyectos también muy ambiciosos en los últimos años, vinculados sobre todo con la parte digital, que pueden ver ustedes a la mano derecha, no sé si reconocen, pero es una computadora ubicada en el Salón de Matemáticas de la UNI, más o menos a inicios de los años 60. Es una de las primeras computadoras, pueden ver ustedes el tamaño de este tipo de artefactos, que llegaron a universidades con el propósito de facilitar el procesamiento de información, pero también de ayudar en la investigación y la enseñanza de profesionales en el país. Esta es una computadora IBM, modelo 1620, cuya memoria, bueno, puede parecer que es casi nada, pero en el momento era lo más amplio que se veía, tiene 20.000 dígitos básicamente, ¿no? Y funcionaba con un lenguaje de programación llamado Fortran, que fue el que se empezó a utilizar durante esos años, hasta que después otro programa de computación llamado BASIC hizo también, se fue más popular y fue desplazando a estos otros, ¿no? La idea de las computadoras es algo que necesitamos trabajar más dentro de la historia de la tecnología, ¿no? Básicamente no hay mucho que se sepa y uno de los últimos intentos por transformar la sociedad en base a computadoras es el proyecto One Laptop per Child, que se hizo hace ya algunos años y que consistía principalmente en la entrega y la implementación de computadoras para estudiantes y profesores a nivel nacional, ¿no? Eh, no funcionó bien, no fue lo que se esperaba. Este fue un proyecto global en el cual estas computadoras eran fabricadas especialmente con motivos educativos que costaban $100, estamos hablando hace 10 o 15 años, supuestamente iban a provocar una revolución educativa digital. Perú compró 1 millón de computadoras, pero, y esto permite ilustrar el punto que les comentaba antes, la tecnología por sí misma no es una bala mágica, ¿no? La tecnología por sí misma no es un elemento que uno coloca en el suelo y que automáticamente transforma la sociedad, ¿no? La tecnología, la ciencia son elementos que están muy dentro de la sociedad, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la política, y eso significa que tenemos que entender muy bien la tecnología para ver cómo eso puede perfectamente traer desarrollo al país. En este caso no funcionó justamente por eso, porque se sobreestimó la capacidad de la computación y de estos aparatos. Se pensó que estos aparatos mismos iban a provocar un cambio significativo en el país. No fue eso, pero se han corregido errores y se ha seguido con la idea de desarrollar educativamente al país de manera digital, lo cual creo que es un acierto y tiene que seguirse haciendo, aprendiendo de lo que ocurrió anteriormente, ¿no? Junto con esto hay muchos otros proyectos o instituciones, por ejemplo, Indecopi para propiedad de derecho de autor, el Ministerio de Fomento, hace un siglo también, que después fue cambiado. Entonces, esos son algunos proyectos que han surgido, pero junto con los proyectos han habido también quiebres y rupturas.
¿no? Han habido momentos, digamos, se puede llamar crisis, pero sobre todo momentos en los cuales el país ha tomado un giro bastante drástico, y este giro que ha afectado en muchos ámbitos y afectó no solamente en el momento, sino dejó secuelas por las décadas siguientes, también afectó al campo tecnocientífico, ¿no? Estos son tres, básicamente, quiebres máximos que yo considero. Obviamente hay muchos más. Uno puede poner la crisis, la bancarrota de 1873 como producto del fin del guano. Uno puede incluir la Gran Depresión también. Pero básicamente estos tres son los que yo considero que son las tres grandes fracturas que ha tenido el país en los últimos 2 siglos, ¿no? La guerra de independencia, la guerra del Pacífico y el conflicto armado interno. Cada uno obviamente ha afectado al país de manera distinta, cada uno ha tenido un costo diferente, y en los últimos años y décadas hemos ido aprendiendo más o menos cuál ha sido justamente el precio que han tenido que pagar tanto quienes estaban ahí en ese momento como quienes han tenido que vivir con el legado de estas fracturas, no solamente a nivel de vidas humanas, también en cuanto a cómo ha afectado a aspectos materiales y culturales del país. Un poco a grosso modo y de manera general, considero que son 4 elementos que han afectado al país justamente como consecuencia de esa fractura, ¿no? Destrucción de infraestructura ha significado la destrucción en diferentes partes, más son conflictos a nivel nacional, no solamente afectan a un área o una región en particular. Segundo lugar, reorientación del gasto público, obviamente las finanzas, las pocas que había por la crisis, o en todo caso las que fueron invertidas en los años siguientes, tuvieron que ser priorizadas para poder invertir básicamente en cosas más inmediatas, ¿no? En restaurar servicios básicos, en evitar crisis económicas, o también en todo caso en tratar de garantizar la seguridad y el bienestar de la población en los siguientes años, ¿no? En tercer lugar, que es algo que no se ha estudiado tanto, tiene que ver con la fuga de cerebros. Es un término coloquial para señalar a aquellos profesionales o expertos que se fueron por las condiciones en las cuales se dieron los conflictos, o en todo caso que se fueron desalentados de seguir estudiando carreras técnicas, o de incluso de venir del exterior o de volver del exterior para implementar lo que habían aprendido y contribuir al desarrollo del país, ¿no? Y finalmente, si bien es cierto que muchos de ellos se fueron, para quienes se quedaron, las condiciones materiales y sociales luego de estas fracturas, tanto la independencia, la guerra del Pacífico y el conflicto armado interno, fue completamente complicada, ¿no? Como consecuencia de la reducción del gasto público, muchas veces laboratorios o universidades o centros de investigación sufrieron crisis severas y vieron a veces en peligro su funcionamiento en los siguientes años. Como les decía, sabemos poco todavía sobre cómo esto afectó a la parte tecnocientífica. Hay algunos estudios que se han venido haciendo, hay también algunos elementos y fuentes que han ido apareciendo en los últimos años que más o menos nos permiten ver de qué manera ocurrió esto. Lo que están viendo ustedes aquí, es la portada de un libro de, no sé si pueden ver en el cuadrado, ese rectángulo en la parte superior, que es una especie de sello de agua, de sello personal, o de ex libris, como se le llama, es de la biblioteca de Hipólito Unanue, y es un libro sobre la flora, ¿no? Es un libro que además, estaba en la Biblioteca Nacional originalmente. Durante la guerra con Chile fue llevado hacia el sur, y que gracias a un acuerdo de cooperación binacional entre Perú y Chile, como una forma también de cerrar las consecuencias que tuvo ese conflicto hace 140 años, se ha procedido al retorno de este material, ¿no? Entonces ahora se encuentra en la Biblioteca Nacional, y de hecho, junto con este libro pueden ustedes ver también muchos otros que han sido digitalizados y están en la web de la Biblioteca Nacional. Lo interesante es que, por lo general, cuando uno piensa en destrucción de material, por lo general piensa uno en infraestructura, pero no piensa, por ejemplo, en los libros, en los manuales, en los textos que contenían material científico o información científica
y que también que significaron una interrupción de ese tipo de circulación de conocimientos en el país. Junto con el patrimonio bibliográfico, hubo también otro lado que se ha comenzado a investigar. De hecho, los investigadores chilenos han comenzado a abordar ese tema como parte, digamos, de los nuevos estudios sobre la guerra del Pacífico, y también como una manera de encontrar una forma de, tanto de historiadores peruanos como chilenos, de cerrar las heridas que provocó ese conflicto. Ahora, lo que sabemos que ocurrió fue que hubo muchos intentos y también muchos proyectos de desmantelar, sobre todo los ferrocarriles que habían estado surgiendo en 1860 como producto del guano y que habían buscado extenderse por todo el territorio nacional. Esto fue uno de los primeros objetivos del ejército de ocupación, junto también con maquinarias industriales. La fábrica de pólvora, por ejemplo, fue completamente desmantelada y lo que conocemos también es que hubo un traslado masivo de rieles y calderas como parte del botín de guerra desde Perú hacia el sur, ¿no? Junto obviamente con libros que les he mostrado. Y hay una anécdota en la cual se decía que se había cargado tanto en un barco los rieles y las calderas para llevarlas al sur que casi el barco casi se hunde, ¿no? Entonces hubo realmente una destrucción de infraestructura que le tomó al país un par de años hasta la firma del contrato Gates y hasta el crecimiento económico del fines del 19 nuevamente retomar el rumbo que se había interrumpido. Pero comparado con eso, algo más reciente también tiene que ver, por ejemplo, con las torres de alta tensión. Seguramente varios de los que están escuchando, de los que estamos aquí, recordamos los años del terrorismo y cómo esto afectó directamente la parte material, pero también cómo afectó nuestra vida cotidiana en los años 80 con los famosos apagones. Un buen amigo y colega, Willy Hyatt, está escribiendo un libro justamente sobre la historia de los apagones en los años 80 en Lima, ¿no? Y él ha encontrado cosas fascinantes sobre la relación entre tecnología y sociedad. Lo que sabemos nosotros es que las torres de alta tensión fueron uno de los objetivos centrales y principales del grupo terrorista Sendero Luminoso, ¿no? No era solamente la idea de destruir la infraestructura, era también el pánico y el caos que generaba en la sociedad, ¿no? Y esto, algo que estamos también empezando a investigar, provocó una serie de consecuencias. Por ejemplo, antes de los apagones teníamos que utilizar velas, ¿no? Esto llevó a un aumento de incendios en determinadas zonas y en determinados momentos, pero también para compensar la pérdida de fluido eléctrico había, por ejemplo, que importar o que comprar generadores eléctricos, ¿no? Si bien es cierto que esto ayudaba a paliar de alguna forma la pérdida de energía, también es cierto que esos apagones de manera prolongada e inesperada malograron mucho equipo, tanto público como privado, que no pudo soportar el cambio de voltaje o este tipo de erupción en la corriente, ¿no? Hubo mucho desgaste, hubo muchos equipos malogrados, hospitales sobre todo, a veces ponían en peligro la vida de los pacientes, y es algo que necesitamos investigar más en el futuro. Ahora, voy a tomarme un pequeño desvío aquí, justamente para indicar cómo la tecnología no es un elemento aislado, ¿no? Lo que vemos ahí obviamente es una torre de alta tensión que en muchos casos se pudo reparar, en algunos casos en horas, en otros casos tomaba días hasta que la luz podía volver, dependiendo de si venía de determinada central hidroeléctrica o en todo caso si esto, digamos, afectaba a ciertas regiones nada más, pero sí hubo una relación muy estrecha entre tecnología y sociedad, ¿no? Y no solamente en ese momento, por ejemplo, quizás puede parecer eso anecdótico, pero ningún elemento refleja mejor esta suerte de conexión entre personas y infraestructura o energía, como la famosa canción de los no sé quién y los no sé cuánto las torres, ¿no? Que surgió justamente en los años casi finales del terrorismo, que fue además una forma de crítica social y política en ese momento, que la gente la asumió, pero que curiosamente no era algo nuevo. La relación entre música, entre personas y entre energía eléctrica se puede ver tranquilamente casi un siglo antes,
en este vals, casi un tango, recogido por Gerard Borrás, y del cual ustedes pueden ver que hay una, un vínculo muy estrecho entre las personas con las empresas eléctricas, ¿no? Que están quejándose por cómo les cobran de más, y están quejándose por los abusos que las empresas eléctricas tienen con los usuarios, y esta es una suerte de oración, canción, en el cual le piden a Dios que haga algo respecto a eso. Entonces, esta relación tanto entre la sociedad con las personas van a significar un tipo de espacio muy importante, un vínculo muy importante, y que, como le decía, permite reforzar la idea de que la tecnología no es ajena, ¿no? La tecnología y la ciencia no son elementos que están separados, que están completamente externos, y que las personas no lo entienden o que solamente la aceptan de manera automática, ¿no? De alguna forma, la letra de este tango o vals señala un poco cuál es la aceptación de la tecnología, lo ven como algo bueno, pero a la vez también consideran que no se dan las condiciones que se deberían dar por el alto precio, por el abuso de las empresas y también por la sensación de indefensión en que se encuentran los usuarios frente a las compañías, algo que parece que no ha cambiado mucho en este último siglo. Los actores son importantes no solamente para entender la tecnología, sino también para definirla, para establecer los límites de la tecnología y también para ver de qué manera la tecnología va a ser usada, y a veces va a ser usada de manera muy distinta a los fines originales, ¿no? Dentro de los actores que conocemos, o en todo caso de los que hemos logrado establecer, uno de los que necesitamos indagar más tiene que ver con las mujeres científicas, ¿no? En los últimos años, felizmente, ha habido una nueva ola de estudios ya por la historia del género, también por la historia de la ciencia, se han acercado de una manera productiva y han permitido rastrear, han permitido indagar en las biografías y los perfiles de personajes como Laura Rodríguez Dulanto, que pueden ver ustedes aquí en sus pantallas, ¿no? Laura Rodríguez Dulanto es un personaje impresionante, es un personaje fascinante. Ella nació en Supe en 1872 y murió muy joven, a los 46 años, ¿no? Es una de las figuras más sobresalientes de la historia de la ciencia en el país. Eh, Obtuvo su bachillerato en ciencias y también fue doctora en ciencias, y además de eso fue también doctora en medicina, junto con un grupo de mujeres pioneras en Hispanoamérica, como Eloísa Díaz en Chile, Cecilia Grierson en Argentina y Dolores Aldeu en España, que lograron abrir el círculo médico que era dominado básicamente por doctores varones, ¿no? Con una colega y estudiante, Camila Rodríguez, hemos indagado un poco sobre la biografía de Laura Rodríguez y hemos podido entender muchas cosas y también comprender muchas cosas de lo difícil que fue para ella llegar a ser una profesional en medicina y en ciencias, ¿no? Ella, por ejemplo, no pudo asistir a la escuela porque la escuela estaba restringida únicamente a alumnos varones, y cuando decidió estudiar medicina en la universidad, la única forma en la que pudo hacerlo fue con un permiso otorgado por el Congreso de la República, ¿no? Que le validó y que le dio la autorización para que pueda asistir a clases en la universidad y seguir una carrera profesional. Aún así, cuando ella asistía a clases, sus profesores la obligaban a hacer las prácticas en un salón separado de los demás alumnos varones, ¿no? Pese a todo, ella logró finalizar las carreras y dejó un testimonio bastante emotivo y muy bonito que llegó a escribir no en un diario, no en un libro, sino que lo hizo en la primera página de su tesis de doctora en ciencias, y que lo escribió poco antes de la defensa de la tesis, ¿no? Pueden leer ustedes ahí un poco una confesión de parte, en cierta manera, de cómo ella tenía este compromiso desde muy joven con la ciencia, todos los esfuerzos que le costó poder llegar ahí, y además también cómo de alguna manera ella sabe
que está creando un antecedente, que está rompiendo una suerte de paradigma en el cual las mujeres no podían estudiar ciencias, pero que finalmente le va a permitir a ella abrir este camino frente a un jurado que le va a dar el grado de doctora, ¿no? Entonces, este es un documento que está en el Archivo Histórico Domingo Angulo de la Universidad San Marcos, y que creo que así como este documento hay muchos otros que esperan para poder ser investigados y reconstruir la historia de las mujeres científicas en el país. Ahora, junto con estos actores, de los cuales podemos seguir hablando más después de la ronda de preguntas o después, hay también otros elementos que han sido poco conocidos, por ejemplo, los cuarteles, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la idea de que la ciencia y la tecnología no es un elemento, no es un fenómeno o un producto únicamente de expertos o de laboratorios o también de científicos, sino que es una suerte de conocimiento y técnica que ha estado expandido por todo el país y que ha permitido que se creen diversos espacios de innovación, incluso en el caso de lugares donde no se esperaba, es ahí donde se han desarrollado lugares de innovación, ¿no? Por los diferentes retos, desafíos que ha tenido el país para poder, digamos, presentar, para dar solución a estos problemas. Los cuarteles son interesantes porque uno esperaría solamente encontrar soldados oficiales y nada más, o en todo caso labores propias del aspecto bélico, pero justamente es, ¿no? Especialmente en el siglo XVIII, con la ilustración, el incremento de guerras, con la llegada de los Borbones, con la idea de defender al Imperio Español, las colonias en los últimos años, en las últimas décadas antes de la Guerra de Independencia, es que se procedió a una militarización muy intensiva en básicamente todo el Imperio Español, ¿no? Y obviamente el virreinato peruano no fue una excepción, tanto con Amat como por ejemplo virreyes como Pezuela empezaron a dar mucho más trabajo a los cuarteles y también a destacar a un tipo de militar que es muy particular, que son los ingenieros militares, ¿no? La relación entre ciencia, tecnología y guerra o militares es muy antigua, pero en el caso peruano ya vemos, por ejemplo, cómo había dos elementos muy importantes dentro de este conocimiento, ¿no? Por un lado, hasta tres inclusive, pero la ingeniería misma, la química y las matemáticas, ¿no? La química era importante para la pólvora, para que sea mucho más, tenga un alcance mucho mayor y que sea también segura al momento de utilizarla en los conflictos, mientras que las matemáticas eran importantes para, sobre todo, los artilleros, ¿no? Para crear fórmulas de cálculo de disparos, tanto de armas portátiles como de cañones o de armas mucho más pesadas. Lo que ven ustedes en la pantalla es la fábrica de pólvora que se creó a fines casi del Imperio Español, y esto como parte de un estudio de Natalia Sobrevilla, y fue además una de las fábricas más importantes del virreinato en las Américas, y producía pólvora de tal calidad que fue exportada a España durante las guerras con Francia, ¿no? Entonces, junto con esto, con los ingenieros militares que van a sobrevivir la colonia, van a llegar incluso hasta 1850, cuando la escuela de ingenieros, que va a ser la UNI, los reemplace finalmente, ellos tenían una capacidad muy amplia para disciplinas como la cartografía, por ejemplo, la mineralogía, para diseñar fortificaciones, o incluso también en la topografía, porque fueron los primeros en diseñar los caminos y las vías de la República temprana. Otros espacios cerrados, donde a veces uno no esperaría encontrar ese tipo de innovación, son los conventos, ¿no? La foto que tienen ustedes ahí muestra a dos monjes en el convento de Santo Domingo realizando mediciones en el año 1900, ¿no? Uno está viendo directamente por el telescopio, mientras otro está anotando lo que le dicta el primer monje. No hay mucha información sobre la foto, pero se cree que esta foto fue tomada desde los salones superiores del Colegio Santo Tomás de Aquino, que ya no existe ahora, pero que da también una suerte de pista sobre cómo las órdenes religiosas y los conventos eran parte de este circuito, de estos espacios de conocimiento y en este caso la astronomía, ¿no?
uno puede irse mucho más atrás de la independencia con las órdenes religiosas durante la colonia para encontrar, por ejemplo, cómo los jardines de los conventos eran básicamente laboratorios de hierbas medicinales, también para otros productos. Uno puede también ver cómo las órdenes religiosas eran muy versadas en conocimientos científicos, ¿no? Y cómo eso también se refleja durante la República, como en este momento. Y el tercer espacio de innovación, o el tercer espacio, digamos, que podemos hablar, que es poco conocido, tiene que ver con las haciendas, ¿no? Las haciendas, por lo general, se les ve como espacios de producción agrícola, pero justamente la idea de una producción intensificada, la idea de ver qué cultivos debían ser producidos y cuáles no, son finalmente los que llevan a muchos hacendados y a muchos, a veces, amateurs o también personas más profesionales a utilizar las haciendas como laboratorios vivos o como laboratorios agrícolas para poder realizar cruces, no solamente de plantas, sino a veces también de animales, y ver cuáles podrían ser las mejores especies botánicas y zoológicas para poder incrementar la producción, hacer más fértil el suelo y también poder llevar más beneficios, obviamente, a los agricultores y a los expertos, ¿no? En la foto ven ustedes a Fermín Tanguis. Seguramente el nombre puede ser que les sea conocido, pero si les digo que hay algo que se llama algodón Tanguis, es seguramente algo que la mayoría de ustedes han escuchado o que de alguna manera quizás lo están utilizando y no se dan cuenta. Fermín Tanguis fue un agricultor puertorriqueño que llegó a Perú más o menos en la década de 1870. Se instaló, primero era contador, no era científico, era contador, pero durante los años 70 y 80 se dedicó a buscarse la vida y a tratar de hacer empresa en la minería y también en la agricultura, sobre todo en la sierra, ¿no? Después de eso, Huancavelica y Ayacucho principalmente, y después de la Sierra Sur pasó a Pisco, a Ica, donde empezó a trabajar como agricultor en una de las haciendas, en la hacienda Urrutia, y luego de muchos experimentos y mucho esfuerzo, logró crear un tipo de semilla, un tipo de algodón, que es el que después va a recibir su nombre, algodón Tanguis. Uno de los grandes problemas que tenían los agricultores y sobre todo los plantadores, mejor dicho, de algodón, eran las plagas, ¿no? Una de este tipo de plaga era la cotton wheat, que era completamente devastadora y que podía arruinar básicamente una cosecha entera en una cuestión de días, llevando a veces a la quiebra a los hacendados o en todo caso restringiendo los cultivos y la exportación de algodón en momentos importantes de producción para el país y de demanda del mercado mundial. Es que lo que hizo Tanguis fue experimentar con diferentes tipos de semillas, con diferentes tipos de variedades, hasta que logró dar con una especie que reunía muchas características deseadas por los agricultores, ¿no? En primer lugar, era resistente a la plaga. O sea, no, la plaga no tenía ningún efecto en este tipo de algodón. En segundo lugar, tenía la fibra larga, que permitía justamente que no se desmenuzara o no se despedazara al momento de ser pasado en las fábricas o en las máquinas textiles. La fibra era mucho más pura, de color más blanco, sin los moteados, sin las pepas a veces que quedan en el algodón mismo, y además era de mucho rendimiento, de alto rendimiento y bajo costo, ¿no? Esto significó un cambio fundamental, no solamente en la hacienda, sino también en el aparato exportador peruano, ya que fue uno de los productos bandera que se exportó hacia el exterior, no solamente como algodón, sino también a nivel de prendas de vestir, ¿no? Tanguis mostró un desinterés en hacerse rico con esto y más bien lo que hizo fue distribuyó esta semilla y esta especie entre los agricultores para que muchos de ellos puedan recuperarse de la crisis económica o en todo caso de las plagas que habían sufrido, ¿no? El algodón Tanguis es importante también porque muchos países trataron de adaptar
este tipo de algodón en sus propios espacios, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, donde el cónsul llevó variedades de algodón, incluso Egipto, ¿no? Porque veía que el algodón podía ser una competencia para el algodón egipcio, pero no lo lograron, ¿no? El ecosistema de esos países no resistía a ese tipo de algodón, entonces eso le dio una ventaja al algodón peruano y a los exportadores del Valle de Pisco y los otros valles. Junto con la innovación, uno de los elementos importantes de cómo la ciencia y tecnología son incorporadas en la sociedad y sobre todo son aplicadas, tiene que ver con las patentes, ¿no? Las patentes son elementos fascinantes, son elementos importantes que consisten básicamente en el reconocimiento y el permiso presentados por los inventores ante el gobierno peruano. En este caso, el gobierno peruano le da la patente por determinado tiempo para que ellos puedan utilizarlo y de alguna manera también proteger sus derechos frente a otros competidores que están tratando de crear elementos similares. A fines del siglo XIX hay todo un boom por el desarrollo, por un crecimiento no solamente nacional, sino también internacional, con una nueva ola de globalización. Se crea, de hecho, un ministerio, que es el Ministerio de Fomento, para promocionar ese tipo de innovaciones y también de innovadores y personas técnicas. Y muchas de esas patentes incluyen planos como estos, ¿no? eh, Dos investigadores de la Universidad del Pacífico, Martín Monsalve y José Manuel Carrasco Weston, están haciendo un trabajo impresionante al desarrollar, al investigar cómo esas patentes influyeron en el desarrollo del país, pero además también están creando una base de datos desde 1893 hasta el día de hoy, ¿no? Se han concentrado en el periodo 1893 hasta 1930, que es el que vamos a hablar en esta noche, y ellos han logrado más o menos mapear 1.252 patentes en estos 35 años. Una de estas patentes, que son los expedientes enviados al Estado, incluye planos, por ejemplo, como pueden ver ustedes aquí, y que es básicamente un elemento, una máquina para poder mejorar la concentración de los minerales, ¿no? Bien. En algunos casos las patentes eran anunciadas públicamente. Este es un aviso del diario El Peruano, donde se le concede al señor Víctor Gesnow y compañía que la patente para lo que se conoce un carrusel de saltos, de lo cual no hay tampoco mucha información aparte de eso. Se le dio esa patente en 1901, o también como se le llama, pueden ver ustedes ahí, privilegio de invención por 10 años, ¿no? Lo interesante es que el gobierno aprueba esto con lo que se llama garantiza la novedad, no garantiza, mejor dicho, ni la novedad, ni la prioridad, ni la utilidad del invento, ¿no? Pero en todo caso, era parte de los trámites que tenía que hacer para tener el reconocimiento de eso. Y era público, la gente podía saber quién había sido aprobado con la patente o en todo caso qué se estaba inventando, ¿no? Pero algo que nos dicen el estudio de las patentes, y por eso el trabajo de Monsalve y Carrasco Weston es importante, es porque nos permiten entender este vínculo entre población, la formación de innovadores o inventores, el Estado, y cómo esto responde también a demandas globales por industrialización y también por la creación científica y tecnológica en el país. Ahora, dentro de esas patentes que ellos han investigado, hay algunas conclusiones preliminares que podemos compartir. Y una de ellas tiene que ver con que gran parte de esos inventos estuvieron orientados de manera aplicada a la minería. O sea, básicamente a expandir la producción minera del país, ¿no? Otra conclusión preliminar es que pese a este número grande que puede parecer, que es 1.252 patentes, en verdad fue un número bastante bajo para el Perú, ¿no? O sea, fueron 1.252 patentes en 35 años, que conforman solamente el 5% de las patentes entre 1895 y 1930 a nivel de toda América Latina, ¿no? Y finalmente, que son los extranjeros los que destacan como agente de innovación con 87% de patentes
eh, aprobadas, ¿no? Y eso no estamos contando las que no fueron aprobadas. Obviamente hay años en los cuales hubo mejor presentación de patentes que otros. Por ejemplo, el año 1920, que es un año después que sube la guía, se presentan aproximadamente 112 patentes, ¿no? Y después hay un repunte en el año 31, ¿no? Pero en promedio se presentaban más o menos 20 patentes por año, lo cual es bastante bajo y que de alguna manera puede también ser una pista para entender en qué falló, o sea, digamos, por qué no hubo tantas patentes como se podría esperar de un país en un momento que estaba incidiendo tanto en la industrialización. Quiero cerrar con algunas cosas para poder después seguir conversando sobre esto. Y es que, digamos, este recorrido que hemos hecho, tanto por los momentos de proyectos nacionales, como las crisis, como los espacios, como también, por ejemplo, los actores, ¿no? Todo esto hay que entender que trajo progreso, trajo desarrollo, ¿no? Lo que estamos haciendo, de hecho, ahora como es comunicarnos por esta vía, es parte también de este tipo de desarrollo y también de cómo el Internet, las computadoras, las vías de los teléfonos, han sido utilizados para fines diferentes a los que originalmente estaban planteados, en este caso para transmitir contenido educativo, pero algo que también tenemos que tomar en cuenta es que no siempre la ciencia y la tecnología trajeron progreso para todos, ¿no? En algunos casos, muchos grupos, muchas personas, muchos actores, muchas regiones estuvieron marginadas de este avance y en otros casos lo que sabemos también es que afectó el modo de vida de las personas, ¿no? Uno de los ejemplos quizás más conocidos, quizás no lo es, pero es cuando los artesanos destrozan los rieles de ferrocarril y llegan a Lima para esa nueva vía férrea, ¿no? Porque ellos tenían temor, como efectivamente ocurrió después, de que el ferrocarril o de que estas nuevas maquinarias iban a destruir sus trabajos e iban a reducir su capacidad de nivel de vida, ¿no? Una segunda conclusión tiene que ver con el hecho de que históricamente ha habido poca inversión en ciencia y tecnología. Y eso tiene que ver con la responsabilidad del Estado, pero también con el sector privado, ¿no? A veces, insisto, a veces hemos focalizado demasiado en algunos proyectos, hemos tenido esta visión casi de túnel o miope de pensar que la tecnología en sí misma, una tecnología, por más novedosa que sea, va a cambiar el país sin preparar a personas que la puedan manejar, sin preparar, digamos, a la audiencia, sin tratar de que esa tecnología pueda ser utilizada para un grupo mucho más amplio. Y eso también nos ha jugado en contra por más buenos deseos, por más capacidad de inversión que hemos querido poner en algún momento, ¿no? Básicamente la idea central, creo, de todo esto tiene que ver con cómo hacer que la ciencia y la tecnología no estén en manos solamente de un grupo pequeño, sino más bien de cómo hacer que esto permita reducir las brechas, desigualdad, que es creo el problema más urgente que tenemos, pero también, por ejemplo, brechas de género, ¿no? O en cuanto a brechas regionales también, de cómo hacer que estos avances y que lo que se consigue en el país pueda llegar a grupos que lo necesitan o también que sea mucho más balanceado y más justo para todos. Y finalmente, un tercer factor que quisiera incidir, sobre todo por el momento en el que estamos y por la coyuntura tan difícil que estamos enfrentando en esta pandemia, tiene que ser impulsar de manera urgente la educación y la cultura científica. Eso no significa de que solamente tenemos que priorizar que toda la gente estudie carreras técnicas, que estudie ingeniería, que estudie ciencias o computación informática, sino más bien, por lo que decía al inicio, que la ciencia y tecnología tienen que ser mucho más amplias, ¿no? Y esto tiene que partir con un esfuerzo de diferentes disciplinas, desde las humanidades, las ciencias sociales, la educación, hasta las ciencias propiamente dichas, ingeniería, la informática y medicina, pero también tiene que ver con cómo llevar contenido científico de calidad a, al espacio público, ¿no? A través de la televisión, a través de los medios, ¿no? La idea de tener periodistas especializados en ciencia y tecnología para los medios, la idea de crear programas educativos o en todo caso introducir dentro de la educación
no necesariamente cursos técnicos, sino más bien una cultura científica que tenga que ver con cómo pensar científicamente, o sea, cómo reaccionar frente a evidencia, frente a desinformación, que es lo que está pasando lamentablemente ahora con las fake news, con información que se propaga muy fácilmente en redes sociales y que lleva lamentablemente a efectos perniciosos que afectan contra la salud de las personas en situaciones como estas. Entonces, lo que he querido mostrar en durante estos minutos tiene que ver principalmente con ese recorrido que ha tenido el país respecto a la ciencia y tecnología. Obviamente no termina esto aquí, ¿no? Estos son apenas los primeros 200 años de lo que es una historia bastante compleja que tenemos con la ciencia y tecnología. Lo importante es aprender de las cosas que han funcionado, corregir las cosas que no han funcionado y ver cómo, insisto, hacer que eso sea más fácil para reducir problemas sociales y la desigualdad que tenemos. Estos son apenas los primeros 200 años, ¿no? Solo, si uno quiere poner un ejemplo más y ver hacia dónde va esto, puede ver lo que pasó el fin de semana con dos ejemplos muy concretos. El fin de semana, como ustedes saben, se lanzó una misión espacial combinada de empresa de SpaceX con la NASA y hubo una peruana ahí, ¿no? La ingeniera Rosa Ábalos Warren, ella estuvo presente como parte, fue gerente de la misión de red de comunicaciones y su labor fue la de estar a cargo del soporte de operaciones en tiempo real durante el lanzamiento que fue bastante exitoso, ¿no? Del otro lado, tenemos que el fin de semana también se conmemoró la tragedia de Yungay. Desde entonces, de hace 50 años, con el propósito de prevenir tragedias como esa, se han formado muchos equipos científicos de diferentes disciplinas, nacionales e internacionales, que han cooperado también con la población y la localidad de la zona para conocer más sobre no solamente la morfología y la geología del lugar, de la Cordillera Blanca, sino también para ver cuáles son los efectos que ha tenido el calentamiento global en el pasado y cómo mitigar las consecuencias de este fenómeno en zonas tan frágiles y tan complicadas como la que hemos tenido. Entonces, todo esto, como les digo, es básicamente un recorrido para entender algunas problemáticas. Hay muchas cosas por hacer todavía, hay muchas cosas por seguir leyendo, por seguir investigando, los archivos están ahí, pero también depende mucho de cómo esta labor no es únicamente monopolio de nosotros historiadores, sino que es también una labor pública. No depende de ustedes como familiares, como ciudadanos, saber o indicarnos qué es lo que, hacia dónde más o menos tenemos que dirigirnos, o en todo caso, cuáles son las preocupaciones que tienen para poder nosotros también poder colaborar y dialogar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Ragas, por compartir parte de su investigación con nosotros. Me parece muy interesante la forma que usted ha abordado el desarrollo de la ciencia y tecnología, porque si bien es cierto, digamos, uno suele pensar en estos ámbitos de la vida social como ámbitos separados y totalmente autónomos, están bastante vinculados con factores sociales, políticos, como bien lo ha mencionado. Por ejemplo, estas fracturas que usted mencionaba, como la guerra de independencia, la guerra del Pacífico, o la Gran Depresión, o la crisis de bancarrota de 1873, o el conflicto armado mismo, cómo esto también genera ciertos retrocesos, digamos, en el desarrollo que aparentemente se muestra lineal de la ciencia y tecnología. Y es también imposible no preguntarme sobre las repercusiones del desarrollo de la ciencia y Uh -huh. tecnología en esta coyuntura en la que nos encontramos. Cómo Sí. es que esta emergencia nacional, digamos, podría eh, desarrollar, digamos, nuevas fracturas que nos lleven también a un contexto que usted muy bien ha estudiado o ha estudiado y nos ha expuesto amablemente en esta ponencia, ¿no? Bueno, les comento también que el tema en el público el público ha mostrado mucho interés en el tema, ¿no? Esto se refleja en las preguntas, en las consultas que nos han hecho llegar públicos de distintas edades, ¿no? Tenemos niños, niñas que nos escuchan de colegios, jóvenes, adultos. Nos llegan saludos, por ejemplo, del Colegio 2095, Germán Buse de la Guerra de los Olivos, de la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra,
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, nos llegan saludos de distintos lugares también, ¿no? De provincias como Cañete, Cusco, Chimbote, Arequipa, Cayo, Huancavelica, Piura, distritos como Bellavista, Callao, y países como Australia, Chile, ¿no? Entre otros. A todos y todas les mandamos un enorme saludo y agradecemos su interés en este programa de Historia del Perú. Bien, como le adelantamos al inicio, profesor, en esta sesión pasaremos a una breve rueda de preguntas en estos momentos. Le vamos a hacer llegar algunas consultas que el público nos ha trasladado a través de las plataformas Zoom y Facebook. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta que formuló Arturo Silva Bueso de Facebook. Él nos ha preguntado durante qué gobierno se apostó y financió el desarrollo de proyectos relacionados a la ciencia y tecnología con más énfasis en Perú. Ya, muchas gracias Arturo por la pregunta. De hecho es como la pregunta del millón de soles en cierta manera, porque es algo que todavía estamos tratando de indagar en el sentido de cómo los presupuestos se han orientado hacia eso, ¿no? Es muy difícil hacerlo porque no tenemos todavía presupuestos continuados y porque además la inversión en el área de ciencia y tecnología a veces iba hacia otras áreas también contingentes o no había una parte del Estado, una institución que directamente veía eso, ¿no? El Ministerio de Fomento, en cierta manera, es una de las primeras instituciones que ve lo vinculado con el desarrollo, pero aún así el Ministerio de Fomento tenía muchas otras labores que enmascaraban o que no permitían ver exactamente hacia dónde iba la parte de innovación, ¿no? Entonces, yo te podría decir, por ejemplo, durante el siglo XIX, en los años 60 y 70, con toda la bonanza del guano, hubo inversión, a veces no para los proyectos grandes que uno piensa, pero por ejemplo, si uno se fija en la biografía de Raimondi, se da cuenta que gran parte de los viajes de Antonio Raimondi, que duraron casi 10 años en una temporada particular, fueron financiados por el Estado, ¿no? Eso permitió que él se convirtiera en uno de los científicos más renombrados a nivel del país y a nivel de América del Sur, que tuviese el proyecto de dejar una obra casi de 20 volúmenes para publicar, que al final no se hizo por la crisis del 73, pero entonces uno creo que es una de las tareas que tenemos pendientes de tratar de establecer series o de ver en qué momentos ha habido proyectos grandes o en qué momentos quizás no los ha habido, y más que establecer qué gobierno o cuál no me vienen a ver, por qué no ha habido continuidad, ¿no? Porque esos proyectos muchas veces han sido casi como por arte de magia, a veces de una iniciativa personal del presidente o de algún ministro, pero no ha habido justamente una continuidad a nivel de Estado. Y eso es creo que una de las cosas que nos ha jugado en contra en estas últimas décadas. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, profesor. Esta vez nos llega desde Omar Rojas pregunta un poco sobre a desarrollarse, digamos, a tener la denomina frustradas, digamos, que no se llegaron a implementar. ¿Podría repetirme, por favor? Porque creo que hubo un corte pequeño. Sí, claro. Omar Rojas nos pregunta sobre si se tiene información sobre las tecnologías frustradas, las que no se llegaron, digamos, a implementar. Es una pregunta fascinante, es una pregunta muy importante también, creo que y nos obliga a dar un giro, ¿no? Porque los historiadores por lo general trabajamos las cosas que ocurrieron y a veces nos centramos demasiado en las cosas que ocurrieron, pero dejamos de lado los proyectos que no ocurrieron, en todo caso que fueron. Yo creo que algo que puede ser interesante es ver justamente las patentes, ¿no? Es ver qué proyectos, por ejemplo, no se aprobaron o qué proyectos no fueron financiados, ¿no? O en todo caso, qué proyectos se quedaron a medio camino. Pero también creo que va a depender mucho de entrar a los archivos del Estado y ver justamente qué tipo de situaciones. Y creo que tiene que ver mucho con la cuestión de las fuentes, ¿no? Porque, hay un proyecto muy impresionante también en el caso de Argentina, que un colega argentino ha estudiado las cartas que la gente le enviaba a Juan Domingo Perón, ¿no? Y muchas de estas cartas iban con proyectos científicos, con mapas, con planos, desde máquinas para incrementar la producción hasta casi
cohetes, ¿no? Entonces, creo que necesitamos pensar un poco sobre qué tipo de documentos y sobre todo qué proyectos fueron los que no se desarrollaron para poder entender también cuáles eran las preocupaciones y sobre todo por qué no se financiaron esos proyectos, ¿no? O sea, y si de alguna manera ese tipo de obstáculos que hacen que no se financien son también los que han seguido hasta el día de hoy y qué es lo que está bloqueando esos canales de innovación que podrían ser mucho más ágiles. Bueno, ahora vamos con una pregunta otra vez de Facebook. Es Humberto Jaime Matos, nos pregunta, ¿se tiene data referente a los países a los que se dirigieron los intelectuales y científicos que formaron parte de lo que ha denominado usted en la ponencia fuga de cerebros? Sí, bueno, hay varios momentos de lo que se llama la fuga de cerebros. De hecho, es un tema que se ha investigado sobre todo más en los últimos años, eh, digamos, sobre todo para los años 80 hasta acá. Pero lo que sí sabemos, y esto es digamos, estoy un poco tratando de extrapolar la tendencia, muchos de estos iban básicamente a Europa en el siglo XIX, ¿no? Hasta gran parte del siglo XIX y obviamente gran parte del siglo XX, Europa fue como el lugar más importante, Francia especialmente, fue como el lugar de generación de técnicos hasta más o menos 1930, y a los cuales muchos de estos estudiantes o futuros ingenieros, futuros profesionales en la ciencia se van, y después va a ser Estados Unidos con Inglaterra, ¿no? De alguna manera, lo que no es solamente la cuestión de la fuga, o sea, no es la cuestión de la gente que se va y se queda ya, sino es también para no ponerlo todo en negativo, sino cómo permitieron también crear redes, ¿no? Cómo permitieron también generar canales de comunicación y también de traslado y transferencia tecnológica de un lugar a otro y viceversa, con proyectos de investigación. Pero sí, necesitamos saber más también, y también el otro lado, o sea, hay extranjeros que llegaron y que crearon proyectos en el país de desarrollo e innovación. Bueno, por aquí también otra pregunta de Emilio José Ugarte. Nos pregunta, ¿cuáles son los campos productivos o intelectuales que más han contribuido al desarrollo tecnológico, además de los conventos y cuarteles militares? ¿Y cuáles han sido para usted sus principales hitos? En cuanto al inicio me decías, Aportes, me parece, o sea, aporte, ya, sí. ya. Yo creo que ha habido de todo un poco, o sea, y es complicado cuantificarlo, ¿no? Y justamente algo que he tratado de mostrar en la charla ha sido de cómo ahí está, no hay un solo centro, digamos, de innovación, sino que está desperdigado en diferentes espacios por justamente la diversidad de actores, por la diversidad de necesidades y también por cómo se concebía la ciencia y la tecnología como una respuesta a problemáticas, ¿no? Es muy difícil ver, pero creo si me puedo también arriesgar un poco, diría que por un tiempo determinado, los principales aportes estuvieron vinculados a los aparatos productivos, por ejemplo, a minería, ¿no? La minería fue uno de los elementos donde se innovó bastante. Los ferrocarriles también, en cierta manera, la idea de cómo adaptar rieles, de cómo adaptar también maquinaria, algo que todavía no hemos investigado del todo, pero tiene que ver con la computación, ¿no? O sea, con cómo las máquinas, con cómo los primeros programas también fueron incorporados y fueron, yo creo que hay, insisto, es más, digamos, lo que la tarea que tenemos, y por eso es importante formar a futuros historiadores en ciencia y tecnología, no para, digamos, tener esa visión, como decía, ¿no? Irrealista de que todo es perfecto, sino más bien justamente para ayudar a entender de cómo la ciencia y tecnología ha sido un fenómeno complejo, pero también muy importante y que ha cambiado la vida de muchos peruanos y peruanas en estos últimos 2 siglos. Bueno, tenemos ahora la pregunta de Yenisa Guisado. Ella nos pregunta, ¿qué nos puede comentar el profesor de la relación entre Estado y la visión del progreso respecto a las escuelas de artes y oficios, los institutos técnicos y las escuelas talleres que se construyeron durante el siglo XIX y el siglo XX? Bien, gracias, Denisa. Bueno, la idea de la educación técnica fue una idea muy fuerte, sobre todo que surge a fines del siglo XIX. Es una idea además que no solamente está vinculada con la forma de transferencia educativa, sino que también se manifiesta de una manera mucho más popular, por ejemplo, a través de las
exposiciones industriales, ¿no? La idea de que solamente la técnica o la tecnología y el conocimiento aplicado de esta podía sacar al país del subdesarrollo, en todo caso, que es un término anacrónico, pero se aplica, fue uno de los objetivos centrales, no solamente del país, sino de los países latinoamericanos en general, ¿no? Las escuelas técnicas, como la educación en general, se veía como una forma de canalizar eso, ¿no? Como de llevar, de formar gente para poder justamente expandir ese tipo de conocimientos y también hacerlo de manera profesional y generar, digamos, generaciones que no solamente se van a quedar en la Escuela de Artes y Oficios, se van a quedar después en el Instituto José Pardo, también en el Senati, por ejemplo. De hecho, gran parte del debate en la actualidad tiene que ver con cómo repotenciar a las escuelas técnicas, con cómo hacer que las escuelas técnicas tengan el prestigio que tuvieron durante mucho tiempo, sobre todo en inicio del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, para que ofrezcan no solamente una carrera laboral, sino también para que ofrezcan un contrapeso a universidades u otros centros de formación profesional. Bueno, acá tenemos otra consulta también. Iris Aquije nos le pide, en todo caso, si podría profundizar sobre la tecnología aplicada en la agricultura en los siglos XVIII y XIX, en particular en la región de los Andes. La tecnología aplicada a la agricultura. A la agricultura, sí. Básicamente estuvo relacionada, muchas gracias Silvia por la pregunta, de hecho es algo que me hubiera gustado profundizar más cuando estaba hablando de Fermín Tangris. Pero básicamente estuvo, hasta donde se conoce, hasta donde se sabe, estuvo concentrado, focalizado en todo caso en la costa, ¿no? Que fueron los sectores agrícolas en el siglo XVIII y en el siglo XIX más productivos, vinculados con la exportación y además también vinculados con el monocultivo. Entonces, el lado tecnológico de las haciendas es algo que, insisto, todavía tenemos que ver más, revisando la correspondencia, por ejemplo, el fuero agrario, ¿no? Viendo otros productos. Tanguis es básicamente es uno de muchos expertos que estuvieron ahí, pero también creo que lo que tenemos que ver, por otro lado, es cómo hubo una tecnología más silenciosa, de carácter más tradicional y de larga duración, que tiene que ver, por ejemplo, con no solamente la agricultura, sino con la ganadería, y sobre todo con la ganadería de camélidos, ¿no? Y que eso es más reciente también, tiene que ver con el siglo XX. Hay un estudio impresionante de la profesora Emily Walkley, que ella ha publicado en la revista American Historical Review un trabajo sobre la vicuña en Perú, que es más reciente, y después hay otro trabajo también de una historiadora británica que, por ejemplo, estudia cómo las vicuñas fueron llevadas a otras partes del mundo, que es finalmente lo que ha estado en las noticias en las últimas semanas de cómo las alpacas o los camélidos pueden también ser fuente de una cura para supuestamente el coronavirus, ¿no? Y eso es porque ha habido desarrollo tecnológico tanto en agricultura como en ganadería y que se ha exportado o en todo caso ha sido parte de eso. Otro tipo de tecnología que estamos comenzando también a investigar tiene que ver, por ejemplo, con la adaptación climática de la papa, ¿no? Y cómo se ha desarrollado tanta variedad. Hay un trabajo también de la doctora Rebecca Earl que acaba de salir sobre la papa como un elemento global, ¿no? Y cómo ayudó, como es un ejemplo también de adaptación tecnocientífica en muchos lugares. Entonces, creo que hay que verlo por ese lado, no por elementos más visibles como son de exportación industrial, pero también por técnicas más tradicionales y conocimiento ancestral que está vinculado con las comunidades de altura y también con técnicas. Una última referencia, un colega peruano, Javier Puente, investigó también es el tema de las especies ganaderas con el ganado junín, si no me equivoco, en el Valle del Mantaro para el siglo XX, ¿no? Entonces, digamos, hay varias cuestiones que se tienen que analizar y articular, pero sí ha habido una tecnociencia muy intensiva en la parte de agricultura y ganadería. Bien, aquí también nos llega una pregunta de Daniela Terreros. Ella nos pregunta sobre, usted en su presentación se ha referido a la necesidad de ver la tecnología no de manera aislada, sino dentro de una amalgama, digamos, de factores sociales y políticos. Ella nos pregunta, al inicio de la conferencia usted mencionó que en ocasiones el Estado ha cometido el error de confiar en que implementando tecnologías se iba a desarrollar el país. ¿Puede ser política ferrocarrilera?
¿Podría comentar o profundizar un poco en ello? Sí, justamente es un excelente ejemplo y gracias Daniela por traerlo, porque permite, de hecho los ferrocarriles fueron la gran obra de infraestructura del siglo XIX peruano. O sea, si uno, digamos, lo compara con las represas, si uno lo compara con otros proyectos que a veces no son tan visibles y que han sido más espaciados en el tiempo, el, digamos, los ferrocarriles es como una de las obras de infraestructura y también de tecnología más impresionantes, no solamente en Perú, sino a nivel mundial y también en América del Sur. Obviamente, en el caso peruano se hizo eso porque se pensó que esa tecnología que estaba siendo utilizada en diversos países, Estados Unidos, Europa, incluso en Rusia, podía convertirse en una suerte de eso, como en la bala mágica, ¿no? En, digamos, en la bala de plata que poniéndolo, trayéndolo, adaptándolo, iba a conseguir desarrollo para el país. Y nos dimos cuenta de que no fue así, ¿no? Hicimos una gran inversión en ferrocarriles, finalmente tuvimos una red muy raquítica que conectaba la costa, algunos puertos de la costa con las haciendas, básicamente, con algunas localidades. Hay que esperar recién hasta la construcción de carreteras en los años 1930, 1940 para entender algo que reemplace. Pero el ferrocarril sí fue, creo yo, la gran ilusión y creo que yo fue esta suerte de hiperoptimismo, ¿no? Y confianza en la tecnología e insistir en eso, ¿no? Insistir en ponerle más dinero, en construir más, en invertir más, con todo lo que eso significó para el erario público y que al final los resultados quizás no fueron los que se esperaba. Muy bien, muchas gracias. Aquí viene otra pregunta también de Lelis Merino sobre cuál ha sido la influencia del gobierno de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de proyectos vinculados a la ciencia y tecnología en el ámbito educativo. ¿Ya? Gracias, Lelis, por la pregunta. Mira, no conozco específicamente el tema porque además los estudios sobre las Fuerzas Armadas son más o menos recientes y de hecho la historia de la educación es también un campo muy, muy productivo, muy fértil que se estuviera trabajando por varias y varios colegas jóvenes. Lo que te puedo decir es que dentro, digamos, de la cuestión de las Fuerzas Armadas, del gobierno revolucionario, de 68 en adelante, hay, creo yo, dos cambios importantes. Uno de ellos es que se pone fin al Ministerio de Fomento y se le reemplaza por 5 ministerios, por 5 carteras diferentes para focalizar, digamos, la cuestión de la inversión, que son las carteras que siguen hasta el día de hoy, en cierta manera. Y lo otro, algo que en lo personal yo encontré en algunas revistas y archivos, ya en la segunda fase del gobierno, es la introducción de computadoras para el Estado, ¿no? Digamos, o sea, el uso, obviamente no van a llegar al nivel y al tamaño de lo que fue el proyecto 5 en Chile con Allende, pero en todo caso hay algunos elementos que se pueden rastrear de cómo la informática fue parte, digamos, de un proyecto del Estado mucho más intenso. Ahora, creo que es un tema que promete mucho, me parece, o sea, ver la parte de la tecnología para, sobre todo, un gobierno tan nacionalista y que buscaba el desarrollo como el gobierno revolucionario y ver también hasta qué punto pudo implementar alguna de estas medidas o en todo caso sencillamente buscó mecanismos más tradicionales como la explotación de recursos naturales, ¿no? Como también estaba en boga en esos años. Bueno, ahora Arturo Silva o le pregunta cuál ha sido el rol de la Iglesia, si puede profundizar un poco sobre el rol de la Iglesia en el desarrollo de la ciencia y tecnología del Perú. Ya. También otra muy buena pregunta, de la cual tampoco no, por lo general siempre se ha visto a la Iglesia como una institución anticientífica. Yo creo que no es tan así. Creo que si bien es cierto que hay grupos dentro de la Iglesia o de sus fieles, que son grupos, digamos, que manifiestan su rechazo a esto, también la Iglesia no ha tenido una actitud necesariamente hostil a esto, ¿no? Lo que quería mostrarles con la imagen del convento era justamente esto, ¿no? Cómo estos monjes están haciendo astronomía y yo creo que también en muchos de los otros conventos hay una serie de prácticas que dentro de las limitaciones y las discusiones y los debates, y obviamente las críticas que tiene la iglesia en el siglo XIX o inicio del XX respecto a a la modernidad o respecto a la tecnología,
creo que vamos a encontrar elementos bien interesantes, que es, sabemos mucho más de la iglesia o de las órdenes en el siglo XVIII. No sabemos más, digamos, de las órdenes y la iglesia con la ciencia en, durante la colonia, desde la Inquisición hasta las órdenes mucho más ilustradas o más de avanzada, como los jesuitas, o en algunos casos como los franciscanos, pero todavía es algo que me parece que en el caso del siglo XIX y XX seguimos viendo más bien la iglesia en torno a la educación, en torno a la parte política y a la iglesia misma, que son aspectos que necesitamos prestar atención, pero que también necesitamos abrir una beta específicamente para entender la relación de la ciencia y la tecnología con las órdenes religiosas, con los partidos laicos, ¿no? También con la relación de la curia con Roma en particular. Ahora desde Zoom nos pregunta Santiago Loaiza Velázquez, a finales del siglo XIX se creó el Centro Científico del Cusco, que surgió básicamente para fomentar a sus miembros y conocimientos relacionados a la ciencia y tecnología, vinculados al conocimiento geográfico de la Amazonía y del sur andino. En ese sentido, ¿hubo otros centros científicos similares durante el siglo XIX e inicios del siglo XX? Es una excelente pregunta. De hecho, es algo que también creo que pude haber enfatizado un poco más o también que merece más análisis y que tiene que ver con la cuestión de las regiones, ¿no? Eh, Muchos de estos centros, el Centro Científico de Cusco es uno de los más importantes, y me parece que José Luis Reni, que es quien también explica un poco eso en sus trabajos y en sus libros, pero creo que va a haber un boom regional científico y técnico, sobre todo a mediados del siglo XX. Va a haber digamos, una explosión y un interés en los años 50 y 60 por las universidades públicas. Bueno, la Universidad de Huamanga es como un poco el laboratorio a partir de los cuales se van a replicar las demás universidades. Y justamente este boom de universidades regionales públicas en los 50 y 60 tienen consigo la misión de fomentar los conocimientos técnicos y científicos para el resto del país, ¿no? Estamos viendo la Universidad Agraria, que también es parte de ese tipo de expansión, pero además algo de lo que yo he visto tiene que ver con, por ejemplo, con esas granjas científicas, por ejemplo, que van a estar vinculadas con la Universidad de San Antonio de Abad en los 50 y 60 y que también van a estar vinculadas con las universidades, por ejemplo, en Puno, ¿no? O en todo caso con el Valle de Mantaro. Muchas de estas universidades también, no como centros mismos, sino que van a empezar a hacer cooperación y colaboración con científicos extranjeros, con ONGs también y con otros espacios, van a tener un rol muy importante en el desarrollo, sobre todo agrario del país en los 60s y 70s, ¿no? Entonces, por ahí creo que puede ir un poco ojalá espero haber respondido lo que me estás planteando. Bien, bueno, tenemos una pregunta también del Facebook. Soy la Aurora, nos pregunta sobre la relación entre Hacienda y desarrollo tecnológico. ¿Hubo alguna interacción entre las haciendas con las universidades para el avance de la ciencia en este campo? ¿Cómo se capacitó en las haciendas el uso de las nuevas tecnologías para los Uh -huh. trabajadores? Sí, es una pregunta genial porque por lo general en muchas ocasiones siempre se ha creado esta dualidad, ¿no? Las haciendas serranas como haciendas orientadas únicamente al mercado interno, o sea, como haciendas, digamos, que no necesitaban ningún tipo de desarrollo tecnológico, y las haciendas costeñas como las más desarrolladas o las más avanzadas. Ahora, no hay una relación directa entre haciendas y universidades, al menos como de cooperación. De hecho, lo que mencionaba hace un momento, todo este boom de universidades públicas en muchos casos veían a las haciendas como elementos retrógrados, ¿no? Y buscaban ofrecer un tipo de modelo agrario diferente, acusándolas de explotación, acusándolas, digamos, de poca sensibilidad hacia los peones y trabajadores o yanaconas en ese momento. Pero, por otro lado, lo que sabemos, y esto por profesor Galindo y Burga, también es que sí hay un desarrollo tecnológico en las haciendas de la costa, y que además muchos hacendados fueron ilustrados, en el sentido que fueron técnicos que se formaron en universidades, a veces en universidades peruanas, a veces en universidades del extranjero, ¿no? Ahora, pero sí es, y lo que dices es increíble, porque creo que
yo creo que sí puede haber vínculos entre haciendas y universidades, o en todo caso, ¿qué pasa, por ejemplo, después de la reforma agraria, ¿no? Como el vínculo entre cooperativas y universidades, pero hasta cierto punto, los fondos, o sea, estos, digamos, esa granja de modelo creada por las universidades públicas en región en los años 50 y 60, buscaban ser un contrapeso al modelo de hacienda, ¿no? Y también buscaban crear desarrollo tecnológico mucho más aplicado a la región y con beneficios a la región, más que las haciendas en las que se veía como netamente productivas para el hacendado y que no tenían la importancia para el país que deberían tener. Bueno, tenemos todavía un minuto más para una pregunta más. Aquí nos llega una pregunta desde el Zoom de Martín Alonso Galarza. Él nos pregunta sobre si se puede usted profundizar un poco en la relación entre ciencia, tecnología, innovación y el sector de transporte. Yo agregaría tal vez el sector salud también. Ok. Sí, sí, definitivamente el sector transporte ha sido uno de los sectores más olvidados, tanto por las autoridades como por los investigadores, ¿no? En el sentido de que no hay, digamos, muchos estudios y los pocos estudios que hay se han concentrado básicamente en la capital. Ahora, acá, si me permiten un pequeño desvío, quisiera recomendar el trabajo de una colega norteamericana, Andrea Chastain, que ya ha hecho un estudio justamente en lo que mencionas, Martín, de ciencia, tecnología e innovación para el transporte, pero ya lo ha hecho con el Metro de Santiago, ¿no? No necesitamos más trabajo sobre transporte, no solamente sobre automóviles, sino también sobre las rutas, ¿no? Sobre qué tipo, digamos, de mecanismos o incluso vehículos se han planteado para esto. Hace un tiempo, dos investigadores de San Marcos encontraron un plano de un metro, del metro de Lima, que supuestamente iba a ser creado o construido para 1920, o más o menos inicio del siglo XX, y eso creo que tiene que ver también con la pregunta que me hacía Omar sobre qué proyectos no fueron desarrollados y quedó en plano, básicamente, ¿no? O sea, cómo hubiera cambiado eso, de qué manera quizás el transporte que conocemos ahora y que no es precisamente el mejor hubiese podido cambiar, pero creo que hay un quiebre justamente con esto, con la ausencia de un metro, ¿no? La ausencia de un metro subterráneo, cómo hubiera cambiado Lima, pero también con los años 90 con el neoliberalismo y con la entrada de las combis, ¿no? Con la entrada, o incluso ahora con el reemplazo por el van que se están haciendo. Entonces, es también otro tema que debe estar en la lista de tesistas, ¿no? Creo que hay mucho por trabajar en esa parte, la parte tecnológica y sobre todo, además, cómo en muchos casos se termina adaptando las carrocerías de los automóviles o de los vehículos de buses que son traídos a la capital, ¿no? Una vez que desaparecen los Senatrus y cómo estos carros y la ausencia de una regulación, tanto a nivel de contaminación ambiental como de derechos laborales de las empresas hasta los choferes y hasta los cobradores, cómo eso también termina afectando la precarización del parque automotor, ¿no? Es lo que una investigadora ha llamado la guerra del centavo. Bien. Bueno, lamentablemente, profesor, hemos llegado ya a la parte final de esta sesión. Queremos agradecer primero a usted por su gentileza, por la gentileza de compartir con nosotros algunos alcances de su investigación y por atender cada una de las preguntas formuladas por el público. Como hemos visto, han sido bastante generosos también con las preguntas. Agradecemos también a quienes desde sus casas nos han acompañado en esta octava sesión del programa de Historia del Perú. Les invitamos a la próxima sesión, este viernes 5 de junio, en el mismo horario.